Sí me escuchan bien, ¿no? Para empezar rápido con la clase. Buenas noches, ingeniero. Sí, escuchamos. Ya, listo. Un segundito, déjenme abro nada más la materia que vamos a revisar hoy, ¿no? Un segundito. Está un poco lenta la computadora, déjenme ver. A ver, me confirman si visualizan ya. Me confirman si visualizan el Excel. Listo. Me confirman ya si están visualizando el Excel. Sí, ingeniero, ya se está visto. Ya, listo. Miren, ahora sí vamos a empezar ya con la materia que nos corresponde. La semana anterior, las dos clases hicimos solamente un pequeño refuerzo de unos asientos contables, ¿no? De los que estábamos, de lo que ya revisaron, ¿no? En contabilidad intermedia. Entonces, ahora sí vamos a ingresar a lo que nos corresponde, lo que es contabilidad superior. Miren, cuando se comienza un proceso contable, el primer paso, lo que yo les había indicado, que es el análisis de la documentación fuente, ¿no? Donde nosotros revisábamos los documentos, los hechos económicos, ¿no? Los documentos que respaldan un hecho económico, por ejemplo, la compra de mercadería, ¿con qué está respaldado? Con facturas. La compra de un vehículo de igual manera, por ejemplo, la contratación de un empleado, donde nos basamos nosotros en el contrato que firmamos con el empleado, ¿no? Esa es la documentación fuente. Eh, compramos un terreno, ¿qué será? La escritura, el documento fuente, eh, y así, ¿no? La documentación que nosotros tengamos será el respaldo, ¿no? De un hecho económico que se haya efectuado. Y una vez que nosotros ya verifiquemos, analicemos que estos documentos efectivamente se realizaron, el segundo paso o sí, el segundo paso de un proceso contable, que es la jornalización o el registro de los asientos contables, ¿sí? Entonces, jornalización es el segundo paso, lo que les quiero decir, ¿no? El registro de los asientos en el libro diario. Ese es el segundo paso. El tercer paso, ¿qué era? Era la mayorización, ¿no es cierto? Que nosotros en los mayores contables íbamos acumulando los saldos tanto en el debe como en el haber, ¿sí? Por cada cuenta contable que nosotros hayamos aperturado, vamos a tener que tener saldos, ¿no? Tanto como en el debe como en el haber, ¿sí? No es necesario que existan en los dos, pero de acuerdo a los movimientos que se hayan efectuado. Y el cuarto paso es el que les estoy indicando ahorita, determinar un balance de comprobación, que prácticamente el balance de comprobación es una verificación de que los pasos anteriores que realizamos estén bien efectuados, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir primerito? Miren, aquí nosotros lo que vamos a hacer es este formato. Miren, este formato es el que vamos a utilizar nosotros. Primerito, vamos a identificar el número, que prácticamente aquí en vez de número debería venir una codificación, porque cada cuenta contable que estamos utilizando va a tener su codificación. Por ejemplo, las cuentas del activo siempre van a estar representadas con el número uno y el código que eh, que se haya determinado de acuerdo a un plan de cuentas. Las cuentas del pasivo siempre estarán representados con el número 2. Ustedes si van a algún plan de cuentas y ven que comienza una codificación con el número 2, de lo seguro es que sea una cuenta del pasivo, ¿sí? Entonces, y mire, una cuenta del patrimonio siempre va a empezar con el número 3 porque así están las codificaciones. Una cuenta de ingresos, en cambio, siempre estará codificado con el número 4
y las cuentas de egresos, ¿sí? De costos de gastos siempre estarán representadas con el número 5. Yo aquí no les he puesto códigos, en el caso de que ustedes quieran, pueden codificar, pueden buscar en internet, descargarse un plan de cuentas y pueden irle poniendo aquí los códigos, ¿no? Por ejemplo, ya vienen las cuentas que están aquí, que yo les he presentado, ya vienen predeterminadas en los planes de cuentas que nosotros nos podemos descargar. Y solamente, por ejemplo, nos descargamos un plan de cuentas, verificamos la cuenta caja y el código que existe en ese plan de cuentas, ¿sí? Miren, entonces aquí también vamos a enlistar toditas las cuentas contables que hayan intervenido durante el proceso contable que estábamos manejando, ¿sí? Todas las cuentas contables, miren, si tenemos 10 cuentas, las 10 nosotros enlistamos aquí. Si tenemos 100, 200, 300 cuentas contables, todas ingresarán a lo que es el balance de comprobación, porque es necesario que todas estén. ¿Por qué? Porque miren, nosotros vamos a determinar las sumas, ¿no? Como yo les había dicho en el tercer paso, ¿cuál es? La mayorización. Entonces, cuando nosotros estamos mayorizando, ¿qué es? Acumular saldos tanto en el debe como en el haber. Y en el cuarto paso, que es el que yo les estoy presentando, que es el balance de comprobación, ya vamos a poner solamente las totalidades que nosotros hemos determinado de acuerdo a la mayorización. Por ejemplo, en la cuenta caja, en el debe, yo he determinado que existe una suma de 34.750, pero en esa misma cuenta de caja existió un movimiento en el haber con una totalidad de 26.688 dólares. Entonces, así vamos a hacer de todas las cuentas. Como yo les dije, no es necesario siempre que existan rubros en el debe y en el haber, porque pueden existir solamente en una de las dos de alguno de los dos lados, ¿no? Tanto debe como haber, o pueden existir debe y haber, ¿sí? Como vemos aquí en la cuenta caja, que existen movimientos en el debe y en el haber, pero aquí en la cuenta, miren, anticipo a proveedores, no existe un movimiento en el haber, solamente en el debe. Entonces, miren, aquí vamos a sumar todos los rubros, todos los totales de las cuentas contables que hayamos empleado, con la finalidad de que, de esto, miren, de que al final la totalidad, la sumatoria de todos los saldos que hemos determinado de las cuentas contables me dé un rubro. Mire, en este caso me da 311.729. Y este mismo rubro debe ser el mismo que nosotros vamos a tener en el haber. Mire, y me está sumando lo mismo, ¿no? 311.729 dólares. ¿Sí? Porque así es como nosotros debemos hacer. Porque aquí se ve reflejada que la partida doble que empleamos nosotros en los asientos contables cuando registramos es adecuada, ¿no? Porque como les dije, los asientos contables deben cumplir con el principio de eh, la partida doble, ¿no? Un principio fundamental justamente en lo que es la contabilidad. Muy bien. Entonces, veamos algo más. ¿Qué más nos dice? Miren, ¿qué más debemos hacer? Ahora vamos a determinar los saldos, miren, para conocer si una cuenta contable, una vez que nosotros hayamos determinado las sumas del debe y el haber, ahora yo quiero determinar los saldos para conocer si es un saldo deudor o un saldo acreedor. ¿A qué hace referencia el saldo deudor? A cuando el debe, miren, cuando el debe es mayor que el haber. Cuando el rubro que yo tengo en el debe reflejado es mayor al haber, es un saldo deudor. Y lo contrario, cuando el saldo del haber es mayor que el debe, yo voy a tener un saldo acreedor. En este caso, mire, en la cuenta cajas, ¿yo qué tendré? ¿Saldo deudor o saldo acreedor? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué opinan? A ver, ¿será un saldo deudor o acreedor? La cuenta caja.
A ver, confirmen si están por aquí. Está Luis y Elsa. A ver, ¿qué será? Aquí, justamente lo que les digo, en la cuenta caja. Miren, yo en el debe tengo 34.750 y en el haber 26.688. ¿Qué rubro es mayor? ¿El debe o el haber? A ver, ¿qué nos pueden decir? Ingeniero, Dígame, en esa parte no entiendo bien. yo no entiendo. Verá, donde dice rubro, cuál es el mayor y cuál es el menor. Claro, ¿cuál es mayor? ¿El saldo que yo tengo reflejado en el debe o el saldo que yo tengo reflejado en el haber? ¿Cuál es mayor de los dos? ¿34.000 es mayor El o deber, 20? El debe, el 34.000. ya. Entonces, como el debe es mayor que el haber, entonces yo determino que el saldo de la cuenta cajas es deudor, ¿sí? Porque eso yo les dije, cuando el debe es mayor que el haber, es un saldo deudor. Y lo Ya, contrario, cuando el haber es mayor que el debe, yo determino un saldo acreedor. En este caso, en la cuenta cajas, miren, ¿qué me dice? 34.000 menos 26.688, ¿cuánto me da? 8.062. 8.000. Entonces, la Ujú. cuenta caja tiene un saldo deudor de 8.062. ¿Sí? Miren. Y así nosotros debemos ir determinando, y aquí vendría cero, ¿no es cierto? Porque el saldo es deudor. Es decir, la diferencia que existe entre el debe y el haber es que es deudor. La cuenta caja es deudora, ¿sí? La Miren, cuenta caja es deudora. claro, porque es mayor, porque el debe es mayor que el haber. Cuando el haber es mayor que el debe, sería una cuenta, un saldo acreedor. Entonces, miren, esto debemos nosotros hacer en todas las cuentas contables que intervienen en el proceso contable. Como les digo, si existen 10 cuentas, en las 10 debemos hacer este movimiento, o sea, esta determinación de saldos, si es deudor o acreedor. Si tenemos 100, 200, 300 cuentas, en todas hacemos lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más luego que con estos saldos que yo voy a determinar, primero, me debe cuadrar la información, tanto en el debe como en el haber, perdón, los saldos deudores y acreedores van a coincidir, ¿sí? Porque así es la partida doble, ¿sí? Es información exacta que estamos manejando aquí. Y con estos mismos saldos que nosotros vamos a determinar, posteriormente vamos a realizar ¿qué? Los estados financieros, el estado de situación financiera y el estado de resultados, ¿sí? Que son los estados que me interesan a mí conocer, que son los principales, ¿no? Luego ya vendrán algunos complementarios como el estado de flujo de efectivo, de cambios en el patrimonio y las notas explicativas que se pueden realizar durante el proceso contable. Pero miren, así vamos a hacer de todas las cuentas. Hagamos de otra, ¿ya? Miren, caja chica. ¿Qué me dice? Que caja chica yo he determinado un saldo en el debe de 350 y en el haber de 125. ¿Cuál es mayor? ¿El debe o el haber? En este caso sería el El debe. debe. De igual manera, ¿no? Sería el debe. Entonces, como el debe es mayor, ¿en dónde pongo? ¿En saldo deudor o en saldo acreedor? Saldo deudor. Es saldo deudor, ¿cierto? Porque el debe es mayor. Entonces, saldo 350 menos 125. ¿Cuánto me da de saldo deudor? 225. Y así vamos a ir haciendo de todos, ¿no? De todo vamos a ir haciendo eso. Miren entonces, sigamos con banco. ¿Qué me dice? Debe 37.94 y a ver 7.422. ¿Cuál es mayor? El debe. Entonces, 37.494 menos 7.422. ¿Cuánto es el saldo? $30.072, ¿no? Aquí, mire, anticipo a proveedores. Yo solamente tengo en el debe y en el haber no tengo nada. Entonces, el debe es más, le pongo aquí, en el debe, en el saldo deudor. Y así, de igual manera, con arriendo prepagado, miren,
vamos a hacer lo mismo porque en el haber no tengo nada. El No debe tengo. pasa a deudor en este caso, entonces, ingeniero. Claro, porque vendría a ser 5.000 menos cero, ¿no es cierto? 5.000 menos los mismos Ajá. 5.000. Deudor, 5.000. Miren, crédito tributario IVA, entonces, miren, 5.400. Muebles y enseres, 57.800. Equipo de cómputo, 30.075. ¿Sí? Y lo mismo va a suceder aquí, miren, si ven, existe por ejemplo, en la cuenta sueldos por pagar. Esta es una cuenta del pasivo, ¿no es cierto? De naturaleza deudora, perdón, de naturaleza acreedora, ¿sí? Es de naturaleza acreedora. Por eso es que nosotros vemos aquí que cuando existen cuentas del pasivo, se van a ir acumulando aquí en el haber. Y sucede lo mismo, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es mayor? ¿El debe o el haber? En este caso es el haber, ¿no es cierto? Porque el debe tiene cero. Entonces, como el mayor es el haber, yo voy a determinar que es un saldo acreedor y voy a colocar acá la información. Mire, 5.000, 38.950 cuentas por pagar. Préstamos bancarios por pagar, ¿cuánto? $25.000. Capital. Esta es una cuenta, en cambio, el capital es una cuenta del patrimonio de naturaleza patrimonial, pero también es de naturaleza acreedora, lo mismo del pasivo, ¿no? Y miren, ¿cuánto determinamos acá? Determinamos 54.144, lo mismo, ¿no? Que nosotros tenemos. Acá, ¿qué tenemos más? Inventario, miren. Ahora sí tenemos ya saldos tanto en el debe como en el haber. Pero a simple vista, nosotros verificamos que el debe 22.815 es mayor que el haber de 3.200. Entonces, ¿qué será? ¿Saldo deudor o saldo acreedor? A ver, ¿qué dice? A ver, el inventario, ¿tendrá un saldo deudor o acreedor? Deudor. Deudor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el debe es mayor que el haber. Y mire, 22.815 menos 3.200. ¿Cuánto me da? 19.615. Ventas, miren, ventas. Me dice que en el debe hay 3.085 y en el haber 125.000, ¿sí? Porque las ventas tienen una naturaleza eh, acreedora, ¿no? Entonces, miren, haber es mayor que el debe en este caso. Y como el haber es mayor que el debe, ¿dónde debo colocar? En el lado de el saldo acreedor. 125.000 menos 3.895. ¿Cuánto me da de saldo? 121.105. ¿Qué más tenemos? Miren, gasto arriendo. Gasto arriendo, tengo 4.500 en el debe y cero en el haber. Por lo tanto, debe es mayor que el haber, sí, y determino que un saldo deudor. Intereses ganados, miren, en el debe tengo cero y en el haber tengo 3.200. Por lo tanto, es un saldo acreedor. Gastos, sueldos, todo lo que nosotros veamos como gasto siempre va a tener una naturaleza deudora, ¿no? Siempre irá al debe los gastos. Los gastos siempre se van a acumular en el debe. Entonces, miren por acá que tenemos gastos, sueldos, 35.000, ¿no? Y en el debe 35.000 y en el haber cero. Miren, y colocamos, ¿no? Lo mismo hacemos con gastos financieros, 350. Tenemos gastos de publicidad y propaganda, 6.800. Tenemos gastos, aporte patronal, ¿cuánto? 4.200. Tenemos costo de ventas, que es una cuenta de igual manera del grupo 5 de costos y gastos. Nos dice que es $51.300.
y tenemos la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo, ¿no? Esta cuentita nosotros vamos a identificar como una cuenta del pasivo, ¿sí? Por lo tanto, por eso se está acumulando en el haber. Y de igual manera, tiene un saldo acreedor. Y mire, he puesto la información y al final, en la sumatoria, ¿qué me dice? Que la sumatoria tanto del debe, 270.399, es igual a la del haber, ¿no es cierto? Perdón, el saldo deudor, el total de la sumatoria de los saldos deudores, que es de 270.399, es igual a la sumatoria de los saldos, ¿no? De lo que nosotros hemos registrado aquí de forma del acreedor, ¿no? Acreedores. ¿Cuánto? 270.399. Mire, me da lo mismo, ¿sí? Me da el mismo rubro. Y cuando me da el mismo rubro es porque hemos hecho bien los registros, ¿no es cierto? ¿Sí? Mire, ¿y de dónde sacamos todo esto? Esta información, por ejemplo, estos saldos, ¿de dónde les dije que sacamos? De los mayores, ¿sí? De los mayores. Por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo, mire. Un ejemplo les voy a poner aquí, rapidito. Esto debían haber visto el semestre anterior. Por ejemplo, en la cuenta caja, mire, durante un periodo contable, digamos, del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, van a existir varios hechos económicos, transacciones que se hayan efectuado, ¿no? Y miren, por ejemplo, yo en caja, en el debe, durante todo ese periodo económico que estoy mencionando, voy a tener un sinnúmero de transacciones que van a relacionarse con la cuenta cajas, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo tener ingresos como puedo tener egresos de caja. Y miren, les voy a poner aquí. En debe, 120, 500, 600, 700, 1500, 3000, 5000, ¿sí? Pero asimismo, por ejemplo, yo cuando realizo un pago en efectivo, también van a existir egresos de caja. Y por lo tanto, les voy a poner aquí 400, 200, 500, 400, 100, 300, 200, ya. Y estos rubros que se han efectuado aquí, porque cada movimiento, como les digo, cada registro contable que yo realice a través de un asiento, nosotros debemos primero cuadrar el asiento, ¿sí? Para que se cumpla la partida doble. Y posterior, mayorizar. Y aquí es la mayorización, miren. Es decir, que yo voy a sumar todos los rubros que se han efectuado, porque siempre en el lado izquierdo nosotros vamos a reflejar el debe y en el derecho el haber, ¿no? Y miren, la sumatoria del debe durante el periodo que yo les estoy indicando de cuánto ha sido, de 11.420 en el debe, y en el haber ha sido de cuánto, de $2.100, ¿sí? Es decir, que yo al final del año quiero determinar cuál es el saldo. En este caso, ¿cuál es el saldo? Fácil, 11.420 menos 2.100. ¿Cuánto me da como resultado? 9.320. Esto es un saldo deudor, porque el debe es mayor que el haber. Y estos rubros de aquí, estas totalidades, deberían reflejarse aquí, ¿sí? 11.420 en el debe y 2.100 en el haber. Y este rubro de aquí, 9.320, debería estar aquí, ¿sí? Y es un saldo deudor. Así es como nosotros vamos a identificar los, las cuentitas contables y los saldos, ¿sí? Para determinar estos saldos totales de acá, ¿sí? De los asientos contables nace toda esta información y la mayorización también debe estar correcta, ¿no? Tenemos hasta ahí. ¿Alguna preguntita, alguna duda? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Entendemos hasta ahí? Porque si no entendemos hasta ahí es porque deberíamos reforzar el proceso contable, ¿no? A través de un ejercicio completo. ¿Qué opinan ustedes? A ver, hicieron tal vez el semestre anterior un ejercicio completo donde manejaron todo, asientos contables, mayorización,
donde hicieron el balance de comprobación y los financieros, ¿trabajaron así? ¿O podríamos trabajar con un ejemplo que yo tengo? Yo que me indiquen, por favor. A ver, ¿qué opinan? En mi caso, ingeniero, mi pedido sería que me refuerce con esta clase, porque la verdad yo más o menos he realizado es asientos contables, lo que es egreso en efectivo más que todo. Ya. Yo creo que mejor vamos a hacer Mm, el proceso contable, ¿no? Completo. sí, sí, ingeniero, sí sería Vamos a mejor. hacer el proceso contable que yo tengo por ahí un ejemplo que justamente con ese yo trabajo contabilidad intermedia cuando me dan esa materia, ¿sí? Donde vamos a realizar los asientos contables, la mayorización, balance de comprobación y los estados de resultados. Pero dentro del proceso contable trabajamos las temáticas de lo que es principalmente inventarios, manejo de inventarios a través de Cardex, eh, la valoración de inventarios, ¿no? A través de Cardex, perdón, la valoración de inventarios con el método FIFO o promedio, una de las dos, porque, por ejemplo, si nosotros hacemos en clase con el método FIFO, el que yo les mando a hacer es que ustedes hagan con el método promedio, ¿sí? Para que cambie cuál es la diferencia de la valoración de inventarios. Y también lo que vamos a realizar es eh, al final del mes o al final de ese proceso contable que estemos haciendo, una determinación de lo que es beneficios sociales de trabajadores, ¿no? A través de un rol de pago y respectivo asiento contable. Entonces, eso vamos a empezar el día de mañana, porque creo que sí, no, si no entendemos hasta aquí lo que es el balance de comprobación, porque yo ya iba a hacer con esta información los estados financieros, si no entendemos eso, lo que deberíamos hacer es reforzar para que tengan claro el panorama del proceso contable, que es básico, ¿sí? Entonces, el día de mañana vamos a trabajar con un ejercicio que yo les voy a presentar, ¿sí? Entonces, el día de mañana nos vemos de 10, creo, de 10 a 11, ¿no? Si no me equivoco, mañana es de 10 a 11. Sí, ingeniero, ojalá en mi trabajo no haya bastantes clientes para poder participar y para poder concentrar más que todo en esta materia. Bien, ingeniero, ojalá no haya muchos clientes, cualquier cosa, cualquier participación. Si tengo bastante clientes, he de estar como un oyente, pero voy a estar atenta a clase, por Dios, ingeniero. Listo, no hay problema. Entonces, el día de mañana comenzamos con eso, ¿ya? Pero quiero que participen. Por lo general se está conectando usted y Luis. Ahí participamos porque cuando Ya, participamos ahí vamos aprendiendo más. Listo, así entonces. es, ingeniero, mejor gracias. Hasta el Cualquier día duda, de mañana, cualquier ¿no? cosa Mañana nos que nos vemos. ayude. Listo. Ya, Hasta el día de hasta mañana. mañana, ingeniero, gracias.